Bienvenidos a este video de Matemática con Lebrón, en el que aprenderás a calcular medidas de posición, específicamente los cuartiles. Pero, ¿qué son las medidas de posición? Pues estos son valores que indican la ubicación relativa de un dato dentro de un conjunto ordenado. Entonces, ¿qué son los cuartiles? Pues son medidas de posición que dividen los datos ordenados en cuatro partes iguales. Aquí te voy a presentar las fórmulas que sirven para la ubicación de los cuartiles. Para datos no agrupados utilizamos esta y para datos agrupados utilizamos esta, donde L sub i representa el límite inferior del intervalo cuartílico. N representa la muestra o el total de los datos. F mayúscula sub i menos 1 representa la frecuencia acumulada anterior a la clase cuartílica. F minúscula sub i representa la frecuencia de la clase cuartílica y A representa la amplitud de la clase. El primer cuartil representa los datos que están por debajo del 25%. El segundo cuartil representa los datos que están por debajo del 50% y esta es equivalente a la mediana. El tercer cuartil representa el 75% de los datos o los datos que están por debajo del 75%. Los cuartiles en datos no agrupados y agrupados. El procedimiento para los no agrupados es ordenar los datos de menor a mayor, contar la cantidad total de datos que se representa por n, calcular la posición del cuartil con la fórmula ya presentada, ubicar la posición y si es entera, si la posición representa un número entero, toma ese dato. Pero si la posición es decimal, entonces promedia los dos datos vecinos. Y por último, interpretamos. ¿Qué significa interpretar? Explicar qué porcentaje de datos queda por debajo. Y si los datos ya están agrupados en una tabla, entonces este es el esquema a seguir. Ubicamos la posición con esta fórmula, identificamos la frecuencia acumulada para luego ubicar la clase cuartílica, la cual la clase cuartílica se va a ubicar tomando en cuenta que la frecuencia debe ser mayor o igual que la ubicación del cuartil que estamos buscando. Luego utilizamos la fórmula presentada y luego interpretamos los datos. Aquí tenemos un problema aplicado al uso del celular. Las horas de uso diario del celular de varios estudiantes son las siguientes, las que ustedes pueden observar. Calcular el segundo cuartil. Entonces, utilizamos la fórmula que ya conocemos, sustituimos el valor de n, la cual son 6 datos, la cantidad de datos, y hallamos que este cuartil está en 3.5, pero no hay 3.5 datos. ¿Qué vamos a hacer? Que como me dio un número decimal, entonces vamos a contar 1, 2, 3 y 4. Significa que el 3.5 está entre estos dos, que son los dos datos vecinos. Entonces, para calcular el segundo cuartil, vamos a sumar los dos datos vecinos y lo dividimos entre dos, o sea, promediarlo, quedándonos el 7. Significa que, por lo tanto, el 50% de los estudiantes usa el celular 7 horas o menos al día, ya que esto representa el segundo cuartil. Otro problema aplicado a calificaciones en datos agrupados. Las calificaciones obtenidas por un grupo de estudiantes se resumen en la siguiente tabla. Calcular el tercer cuartil. Entonces, identificamos, por ejemplo, el número total de datos, en este caso son 31, y siempre va a ser la sumatoria de la frecuencia acumulada. Identificamos el tercer cuartil, ya ustedes saben que se va a multiplicar 3 por n entre 4. Entonces, 3 por 31 entre 4 nos da 23.25. Luego identificamos, bueno, ese 23.25, fíjense que está por debajo de esta frecuencia absoluta, lo que nos ayuda a identificar la clase cuartílica, que está entre 80 y 90. O sea, que esta es nuestra clase cuartílica y por lo tanto el límite inferior de esta clase es 80. La frecuencia acumulada anterior a esta clase es 14. Fíjese que esta es la frecuencia acumulada de la clase cuartílica y la anterior es 14, la cual vamos a utilizar en la fórmula. La frecuencia del intervalo cuartílico en este caso es 12, fíjense,
y la amplitud es 10, ya que va de 80 a 90, sin incluir el 90. Por lo tanto, utilizando nuestra fórmula para el tercer cuartil, vemos que es esta. Hacemos una sustitución, ya sabemos que el y es 80, lo sustituimos, que esto que ubica la posición es 23.25, que la frecuencia acumulada anterior es 14 y que la frecuencia es 12 y la amplitud 10. Por lo tanto, todo esto lo podemos poner en la calculadora para de inmediato obtener el resultado de la ubicación del cuartil, que esto nos da aproximadamente 87.71. Fíjense que sí está dentro del intervalo. Por lo tanto, el 75% de los estudiantes obtuvo una calificación menor o igual a 88 aproximadamente, ya que hemos hecho un redondeo en esta parte. Entonces, señores, lo que estamos diciendo es que el tercer cuartil lo que representa es el 75% de los datos o los datos que están por debajo del 75%. Por lo tanto, cuando ubicamos un cuartil, no estamos ubicando exactamente un dato, sino el porciento de los datos o por debajo de qué por ciento están esos datos. Así de fácil se calculan los cuartiles. Muchas gracias y hasta la próxima. No olvides suscribirte, darle like y compartir este video para seguir haciendo más contenido como este. Hasta la próxima.